¡Wow! Me encanta lo que estamos viviendo hoy en día. Venimos, mi esposo y yo ahorita de 2 entrenamientos. Fíjate qué maravilloso es todo esto. Antes vivíamos un entrenamiento un solo día, ¿cierto? Y ahora podemos vivir varios entrenamientos, aprender de gente extraordinaria, compartir experiencias en el transcurso del día desde la comodidad de nuestra casa. A mí me fascina todo esto. Obviamente estoy aprendiendo, chicos. Yo soy de la época del teléfono donde había cable. Lo más moderno era el beeper, así que me ha costado en lo particular un poquito trabajo, pero hay que adaptarnos a esta nueva era y déjame decirte que estoy fascinada. Así que muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un gran honor porque yo soy de casita. Yo vine aquí a Los Ángeles, yo conocí aquí muy cerca la oportunidad de este negocio, así que bueno, vámonos. Creo que tengo 1 hora y yo hablo mucho, así que ahí váyanme contando el tiempo. Es más, me lo voy a contar yo, porque luego por eso no me invitan, porque me paso mucho tiempo. Si me dan permiso de compartir, ¿ya puedo compartir la historia, chicos? Perfecto. Bueno, déjenme decirles, gracias Jorge Valdovinos. Déjenme decirles que yo soy de Cuernavaca, Morelos, México, muy cerquita de la ciudad de el DF, que ya no se llama DF, que se llama de la Ciudad de México ya. Vengo de papis divorciados. Mi historia no es muy diferente a la mayoría de las personas, ¿verdad? Que venimos un poquito con muchísimas trabas, frustraciones, entre otras muchas cosas. Yo termino la preparatoria y empiezo una carrera bien pequeñita que me permitió trabajar en una línea aérea de aeromoza o sobrecargo, como ustedes le conozcan. Yo trabajé en esa compañía aérea 3 años, así que bueno, a los 18 años tenía como 21 años y todo sueño de una aeromoza que trabajaba en una compañía nacional, pues era pertenecer a una compañía obviamente internacional, ¿verdad? No había dinero para irme a otros países de mi bolsa, así que a mí me fascinaba poder viajar, aunque fuera de empleada en una compañía aérea. Así que bueno, solicité examen en ese entonces, Aeroméxico, que era la famosísima compañía de México, y me dijeron que necesitaba aprender inglés, que me fuera a algún lado a aprenderlo y después regresara. Así que así vengo a Estados Unidos con una visa de turista. Llego yo pensando que solamente iba a ser estudiante de inglés y bueno, la realidad de la mayoría de nosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta que realmente no podemos solamente ser estudiantes, necesitamos ponernos a trabajar. Los biles en este país no te esperan, aunque tu familia te aprecie muchísimo o aunque te quieran echar la mano, pero definitivamente te la podrán echar un poquito de tiempo, pero no siempre. Así que bueno, el país era nuevo para mí, aunque yo llegaba con esa visa de turista, y empiezo a ver en qué puedo trabajar dentro de mis condiciones. Así que bueno, yo tengo una prima que es la que está al lado, que ella era la más rica de toda la familia. Ella ganaba $25 por encima del resto de la familia por semana. Así que ella me dijo, prima, aquí el dinero está trabajando de niñera. Así que bueno, dije, pues vámonos de niñera. El secreto está en que tienes que conseguir familias, pues de buenos recursos, ¿verdad? Y como eres joven, no tienes hijos, sabes manejar, pues va a ser fácil conseguirlo. Así que comienzo en ese primer trabajo, que es el de arriba, ganando $400 a la semana. Hablaba muy poquito inglés, prácticamente solo lo básico para poderme comunicar. Estoy 2 años con esa familia. En esos 2 años nunca falté, a pesar de si tenía gripa, dolor de cabeza, dolor de estómago. A mí algo, aunque vengo de padres divorciados, algo que me enseñaron fue la responsabilidad en el trabajo. Así que al lapso de 2 años la familia se muda a Australia. Obviamente yo no me puedo ir para allá. Y entre sus amigos me dice, no te preocupes, Lixia, muy buena trabajadora, nunca faltaste, déjame, te recomiendo con mis amigos. Pero ¿qué creen, chicos? A mí me pagaban $400, 12 horas seguidas de lunes a viernes. Así que ellos me recomiendan con sus amistades, que es la nena que está abajo, donde yo estoy en la sudadera amarilla. Y resulta que, pues obvio, ¿cuánto creen que me van a pagar? Pues lo mismo que la primera familia, ¿verdad? Ya que eran amigos. Estoy 2 años con esa nena, se mudan a Mississippi, tampoco estaba en mis planes mudarme, aunque era dentro del país, y me recomiendan con la tercera familia, que es donde estoy de pie,
y también eran amistades y me vuelven a repetir, fíjate, graciosamente, la misma frase que la primera familia y la compañía donde yo trabajaba también antes. Yo ya no trabajé ahí porque la compañía quebró y también me habían repetido esa frase de no te preocupes, como eres muy buena trabajadora, vas a conseguir trabajo rápido. Cuando me lo repiten por tercera vez, cuando yo consigo ese trabajo donde estoy de pie, ya habían pasado, chicos, de niñera prácticamente 5 años, más 3 años que tuve en la compañía aérea. Yo me di cuenta que no me estaba haciendo más joven y que por no faltar a mis trabajos y por ser buena trabajadora, responsable, llegar temprano, entre otras cosas, mi economía no estaba bien. Yo seguía viviendo en el mismo lugar, yo seguía manejando en el mismo carro que me dejaba, por cierto, tirada por todos lados. Y de verdad que mi situación estaba siendo cada vez más difícil. Yo había llegado con una liquidación de mi compañía allá en México y al lapso cuando yo estaba trabajando con el nene, con el último trabajo de niñera que tuve, me daba cuenta que no solamente ya no tenía ahorros, sino que estaba endeudada con el carrito que yo estaba manejando y yo veía mi situación de verdad incierta. Así que dicen que si pides, se te concede, ¿cierto o no? Pero al principio no entendemos esa frase. Dios nos escucha, o como tú quieras llamarle, el destino, la vida, no importa, pero te escuchan y te mandan lo que estás pidiendo, pero no te lo mandan exactamente de la manera que lo estás pidiendo. Así que yo pedía una oportunidad de trabajo, yo quería poner una línea de limpieza de casa, yo quería poner una compañía de trabajos, yo quería poner muchas cosas, pero no sabía por dónde empezar. Yo lo único que sabía es que yo quería ser mi propia jefa, yo quería tener mi propio horario, yo no quería estar limitada trabajando bajo un sueldo específico, porque en todos esos años lo único que me llegaron a aumentar fueron $25 solamente en ese lapso de tiempo por semana, ¿eh? No crean que por hora, ni mucho menos, era por semana después de tantísimos años que yo estaba trabajando ahí. Así que bueno, obviamente la vida me da lo que pedí, pero no lo entendí al principio. Así que Herbalife llega a mí de una manera muy extraña. Mi patrocinadora y yo estábamos en unas clases de baile. Yo ya llegaba con un estrés, con una depresión. Yo me sentía que no estaba encontrando lo que había venido a buscar. Me daba vergüenza regresarme a México porque para empezar no hablaba perfectamente inglés. Estaba endeudada, mis compañeros de allá ya tenían carreras universitarias, trabajos buenos, y yo me sentía mal emocionalmente. Así que yo me resistía a regresarme a México. Yo sabía dentro de mí que podía haber una oportunidad en este país, que es el país de las oportunidades, y no sabía exactamente qué venía a buscar, pero sí sabía que venía a buscar una mejor vida de la que tenía en México. Así que bueno, la foto que ves a la derecha donde dice 2005, después de un año que mi patrocinadora, que en ese entonces pues éramos compañeras de baile, siempre me hablaba de la oportunidad del negocio o de la oportunidad del producto. En estas clases de baile era del salsa ballroom, no sé si lo conocen, que son grupos de baile, de coreografías específicas, y a veces nos ponían esa ropita sexy. Yo te estoy hablando de hace muchos años, yo tenía como 22 años, 23 años, pero yo tenía un sobrepeso muy notable, yo tenía una cara muy manchada por lo mismo, yo tenía mi autoestima muy baja, yo me sentía la mujer más fea del mundo y todo eso yo lo ponía en una forma agresiva. Entonces, yo aprecio mucho a mi patrocinadora porque a veces cuando tú vas y das un volante y la persona te dice que no, como decimos vulgarmente en Cuernavaca, te agüitas, ¿no? Se te bajan los ánimos. Sin embargo, mi patrocinadora me insistió tanto. Nosotros teníamos clases 3 veces a la semana y prácticamente 2 o las 3 veces a la semana me hablaba cada vez de que yo me quejaba de mi sobrepeso, de la falta de energía, entre otras cosas. Y ella ponía los ojos así bien grandes y me quería hablar de Herbalife. Y ojo, yo tengo un carácter muy feo. A eso agrégale cero crecimiento personal. Mis nos no eran precisamente muy educados. Mis nos eran prácticamente agresivos. Yo a veces digo, ¿cómo resistió y persistió? Porque no fue de la noche a la mañana que yo acepté escuchar esta oportunidad. Pasó prácticamente un año para que yo aceptara ir a un evento, a un STS presencial como lo teníamos anteriormente, antes de que pasara todo esto. Y ahí entendí que probablemente era mi oportunidad. En ese entonces mi patrocinadora, y ahí te va, yo te voy a ir contando muchas herramientas
o muchos tips basándote en mi historia. Mi patrocinadora tenía una herramienta diferente, ella usaba el contacto directo y yo trabajando 12 horas, a mí me costaba mucho trabajo seguir la herramienta que ella me estaba enseñando. Así que como el único día de descanso que yo tenía era sábado y domingo, yo no dejaba de capacitarme los sábados y en los sábados, cuando la gente subía a contar su testimonio, hablaban de los benditos clubes de nutrición. Y la gente hablaba del testimonio, no solamente personal, no solamente resultado físico o resultado de energía, sino también del resultado financiero. Entonces, con $400, $425 que ya me pagaban a la semana, que no me alcanzaba, a veces los testimonios decían, yo soy mayor de edad, no sé leer, no sé escribir y gano cierta cantidad de mi club de nutrición. Y yo le preguntaba a mi patrocinadora, ¿qué es club de nutrición? Y ella me decía, no sé, es una nueva modalidad que está surgiendo, que la verdad no la conozco, pero si tú quieres, yo te puedo contactar con alguien que ya lo está haciendo. Entonces dije, sí, o sea, si la señora está hablando que lo hace pocas horas, pues se puede adaptar a mí. Ella me contacta con alguien, yo voy, gracias a esa persona me enseña en 3 días lo que era club de nutrición. Yo te estoy hablando de hace mucho tiempo, muchachos. Yo te estoy hablando de hace 15 años. Yo me firmé en el 2005 y todavía me tardé un rato en entender lo que era el club de nutrición. No me decidí a empezarlo. Así que bueno, en ese entonces recién empezaba la herramienta. No había muchas regularizaciones. No había muchas reglas como hoy en día, obviamente. Así que yo lo abro en el pedacito de garage que me habían prestado, en donde yo vivía en ese cuarto compartido con mi prima. Pero acuérdate que yo te dije que trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche. La lógica a mí me dijo que yo podría abrir mi club de nutrición de 4:30 de la mañana a 6:30 de la mañana porque yo entraba a trabajar a las 7. Hoy en día, cuando a la gente le cuento eso, pues se sorprende y dicen, Dios mío santo, ¿quién iba a las 4:30 de la mañana a tomar una tapita de sábila, una cucharadita de té y un licuadito con yogur en ese entonces? Pues déjame decirte que sí, yo tenía clientes a esa hora, muchas mamis que tomaban el autobús a las 5 de la mañana y pasaban de carrerita con un friazazo en diciembre a ese pedacito de garage a tomar su nutrición. Ojo, anótale por ahí. Algo que a mí me enseñaron y hasta la fecha yo lo sigo trabajando es que a mí me enseñaron a hacer esa herramienta, a vender Herbalife para consumir mis productos de una manera prácticamente gratis. Depende de los consumos que yo tenía, yo podía incrementar mi consumo personal. ¿Por qué? Porque yo nunca lo vi como un negocio a largo plazo, mucho menos le entendía que era Get, que era millonario, mucho menos que era presidente. Inclusive cuando hablaban de los ingresos, pues yo decía, no lo creo, ¿verdad? Pero bueno, pero a mí me gustaban los productos y yo sabía que si dejaba la herramienta del club de nutrición me iba a ser muy difícil agarrar de mi sueldo de niñera para comprar el producto que yo necesitaba. Así que bueno, para mí no era una opción hacer o no hacer el club de nutrición. Para mí era prácticamente obligatorio hacer el club de nutrición y meter los mayores consumos posibles porque eso dependía comprar mis multivitaminas y mi cel activador, mi Rosguard, mi Flora Fiber en ese entonces, ese poquito producto que teníamos, de eso dependía la cantidad de consumos que yo recibía en ese pedacito de garage. Y ahora me dice, Lixia, ¿por qué dices en ese pedacito de garage? Porque ese garage que me prestaron solamente cabían 2 carros. Y un carro, como clásicos latinos, ¿verdad? Hay uno que nunca funciona, hay un carro que no tiene motor. Tú pregúntale a tu tío, el rico, cuántos carros tiene y él te va a decir 4. Pero la realidad es que nada más uno sirve. Pues así era también ahí en casa. Entonces, lo único que me prestaban era la otra cavidad del carro y era donde yo estaba haciendo mi club de nutrición. Obviamente, al lapso de un tiempo, de un par de meses, pues no les hacía mucha gracia que yo hiciera el club o que pusiera las licuadoras a las 4:30 de la mañana y pues obvio, ¿verdad? Me dijeron, ¿sabes qué? Ya no lo puedes seguir haciendo. Y lo primero que me vino a la mente fue, no, imagínate si yo no puedo hacer el club de nutrición, eso significa que no voy a poder consumir mi producto. Así que si tú ves la foto en la mera esquinita de tu lado izquierdo de esa foto, hay una pequeña foto que sí, muchachos. Gracias por la presentación ahorita de nuestra nueva presidenta.
que efectivamente mi esposo hoy en día era mi cliente de ese club de nutrición. Por eso nosotros nos relacionamos mucho tiempo después. Él tiene su propia membresía, yo tengo mi propia membresía. No me invitaron para contar toda mi historia, así que me voy a saltar toda esa parte, pero ahorita te voy a contar porque nunca renunciamos a ninguna de las dos membresías. Así que cuando me dicen que no puedo continuar el club de nutrición, Jorge, mi esposo, hoy en día, vivía en ese departamento de al lado, en el departamento de ahí arriba. Así que siempre en las clases te dicen, trabaja con lo que tienes. Y yo lo único que tenía era un muchacho que quería quedar bien conmigo y que sabía que tenía un departamento donde no lo compartía con nadie. Así que yo uso a este chico y le digo, no seas mala onda, préstame por favor tu departamento, porque no puedo dejar de hacer mi club de nutrición, porque si no, no voy a poder consumir mis productos y necesito consumir mis productos. Así que bueno, definitivamente me mudo con él. Ahí luego les cuento la otra historia. Jorge y yo no nos juntamos por amor, nos juntamos por necesidad económica, chicos, definitivamente. Así que bueno, empiezo a hacer el club de nutrición ahí y lo que yo lo vi, mucha gente lo vio como un obstáculo, sobre todo mi familia, porque era una zona peligrosa, donde todo el mundo, ¿verdad? Vivía amontonados, era un pequeño estudio y había muchísima gente y de esos muchachos que andan sin cabello y mi familia decía, ¿cómo te vas a ir ahí? Pero yo no vi un problema, yo vi una oportunidad porque donde yo hacía el club antes, donde yo vivía con mi familia, eran zonas bien, casas bien separadas. Era una zona donde era una casa aquí, y luego otra más lejos y luego otra más lejos. Cuando yo veo dónde vive Jorge, lo primero que se me vino a la cabeza fue, si yo logré tener 7, 8 consumos en ese pedacito de garage a las 4:30 de la mañana, pues en ese espacio yo voy a llenarlo. Yo en mi cabeza yo ya tenía la visión de dejar mi trabajo, de llenar ese espacio, ese departamentito de Jorge, con un montón de gente, porque yo vi muchísima raza, como le decimos ahí, muchísima a gente latina como yo, ¿verdad? Y yo vi oportunidad. Así que ahí comencé en el mismo horario. Después, bueno, se vienen situaciones difíciles. Antes, muchachos, no había Facebook, así que cuando te juntabas o te casabas con alguien, pues era a ver qué sale. Hoy en día, por favor, chequen sus Facebook antes de tener un novio nuevo. Y pues me fui, que fue la sorpresa, que al lapso de 3 meses me di cuenta que, bueno, el que hoy en día mi esposo, pues tenía problemas de adicciones, tenía problemas de alcoholismo. Cuando yo me uní a él, ya él teniendo su membresía, yo pensé que íbamos a ser una pareja explosiva donde nos íbamos a apoyar uno al otro y ese club de nutrición iba a prosperar. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al lapso de un par de meses me vi mi realidad. Yo ya había dejado mi trabajo de niñera, yo quería ser 100% Herbalife y bueno, me topo con esa realidad de que mi esposo pues 4 días trabajaba y 3 días pues tenía esos problemas de adicciones. Entonces fue una etapa muy difícil, la verdad, pero yo ya conocía la oportunidad de negocio, yo ya podía ver mi futuro en los siguientes 10 años y para mí no era una opción dejar Herbalife, definitivamente que no. Yo ya no quería regresar a trabajar, yo sabía que si regresaba a trabajar iba a atrasar un poco a lo mejor mi proceso, así que me aventé con todo y mis miedos, con todo y los defectos de mi esposo, dejamos ese departamento y nos fuimos a una casita que hasta la fecha todavía sigo siendo el club de nutrición ahí y empecé a trabajar, muchachos, súper duro. Y aquí te va un punto bien importante que yo te quiero compartir. A veces, cuando la gente me conoce ya hoy en día, piensan que soy una mujer muy fuerte, pero fíjate que realmente yo me atrevo a decir que todos somos personas muy fuertes. Y más si nos aventamos a vivir en este país que probablemente no nacimos en él, déjame decirte que ya nos consideramos personas súper fuertes. Pero te voy a decir dónde está el punto donde a veces nos falla. No sabemos diferenciar nuestros estados de ánimo. Yo tenía muchos problemas, por supuesto que sí, pero yo algo que entendí es que eran mis problemas, era mi vida personal. Mi vida laboral era otro rollo totalmente diferente. Yo tenía que proyectar una mujer fuerte, yo tenía que proyectar cuáles eran mis planes por los próximos 10 años, porque imagínate si dentro de mi club de nutrición yo le contaba a todas mis clientas
pues lo que yo estaba viviendo con mi esposo, pues obviamente nadie se iba a reclutar con una persona que no estaba construida todavía. Con una mujer probablemente me podían ver una mujer débil, una mujer con muchísimos problemas. Así que algo que yo te recomiendo es que si ahorita estás pasando por situaciones difíciles, la solución no es dejar Herbalife. La solución es dejar tu situación difícil en casa y llegar a tu club de nutrición o a la herramienta que tú estás usando con toda la actitud y todo el profesionalismo que nos caracteriza a los distribuidores de Herbalife. El proyecto del presidente era un club casero. Ahí yo tenía que hacerme presidente definitivamente, pero algo que tuve que desarrollar en el transcurso de mi carrera fue la paciencia. Y aquí te va, muchachos. Justo hoy estaba hablando con una clienta que a veces nosotros como anfitriones revolvemos esa situación difícil que vivimos en casa, esa situación difícil que tenemos de una manera personal, familiar, y perdemos la paciencia con nuestros clientes. A veces el cliente te regresa un tecito o te hace algún comentario que luego explotamos, ¿cierto o no? No, muchachos, desarrolla esa paciencia porque esa paciencia es lo que te va a llevar a llegar a muchos más clientes, a trabajar bajo los referidos, que ese cliente satisfecho te recomiende a alguien más sin necesidad de que tú le hayas ido a dar un volante. Pero ojo, paciencia no quiere decir un carácter débil. Carácter debe de ser que si tú dices que cierras a tal hora, cierras a tal hora sin necesidad de ser grotesco. Simplemente, si tú no sabes manejar tu club de nutrición, si no sabes manejar tus clientes, si no sabes manejarte tú solo, es muy difícil que aprendas a manejar una organización. Es muy difícil que llegues al equipo del GET con un grupo de diferentes pensamientos, de diferentes culturas, de diferentes razas, de diferentes religiones. Es muy difícil. Por eso yo me atrevo a decir que el punto número uno para duplicarte y para llegar a ese proyecto del presidente es aprender a manejarte tú mismo, tu carácter, tu paciencia. Después, aprender a tener acuerdos con tu familia. Yo hacía club casero, mi casa era mi club de nutrición y a pesar de las adicciones de mi esposo, yo tenía que tener acuerdos con él. Si él se iba de la casa, él no podía llegar antes de cierta hora porque entonces la gente se iba a dar cuenta de nuestra situación. Y aunque no lo creas, déjame decirte, y ahí voy a hacer un paréntesis, que me tocó muchas veces a las 3:30 de la mañana irlo a buscar porque ya tenía experiencia de que esos acuerdos a veces él no los respetaba y llegaba justo cuando estaban todas las chicas del club de nutrición. Así que yo seguía haciendo mi club de nutrición a las 4:30 de la mañana, pero me tenía que levantar mucho antes si él no llegaba a casa para buscarlo, a ver dónde se había quedado. A veces lo encontraba debajo de algún puente, meterlo al cuarto, cerrarle con segurito para evitar que él saliera en el momento del club de nutrición. ¿Te das cuenta cómo es importante aprender a separar tu vida personal de tu negocio? Entonces, carácter quiere decir que tú aprendas a manejar a tus clientes, que sepas manejarte tú, que sepas llegar a acuerdos con tu familia, llegar a acuerdos con tus distribuidores, y eso es tener carácter. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener la visión. Cuando yo me iba a presentar, a hacer charlas caseras, y yo a veces mi situación económica era precaria, yo a veces iba con ropa vestida de segunda, con tenis a lo mejor muy viejitos, que en ese entonces me acuerdo que mi esposo se burlaba mucho de mí porque yo iba con un tenis roto. Y mi esposo me decía, ¿cómo vas a hablar de un negocio que dices tú que en 10 años vas a vivir espectacular si tienes un tenis roto? Yo le decía, ojo, pero yo no les voy a hablar de mi presente. Yo les voy a hablar cómo voy a estar en 10 años. Yo les estoy invitando a un proyecto a largo plazo si perseveramos, si persistimos, si nos educamos, si nos capacitamos. Nosotros vamos a estar en el equipo del presidente a lo mejor en 10, en 12, en 15 años. Era lo que yo promovía. Por eso realmente a mí la crítica probablemente destructiva de la familia, de los amigos, de los familiares, inclusive muchachos, con gente dentro del mismo negocio, porque ojo, Jorge estaba inscrito y no estaba serio en el negocio. Entonces, el hecho que tú estés dentro de Herbalife no quiere decir que tú estás serio. A veces nos enfocamos más en lo que está haciendo la vecina, el club de enfrente, nos justificamos nuestra falta de éxito diciendo, el club de enfrente le pone mucha canela al licuado, yo creo que por eso los clientes se van para allá y me lo roban.
Yo creo que la vecina que tiene un club de nutrición usa el popote más grande. Yo creo que por eso los clientes se van para allá, porque el popote lo tiene más grande. Cuando tratamos de justificar la falta de éxito, la falta de clientes, la falta de distribuidores, es cuando tú tomas mucho tiempo en ver lo que está haciendo la gente de afuera y no te enfocas en lo que a ti te está faltando, en la falta de paciencia, en la falta de carácter y sobre todo en la falta de visión. Eso es muy importante. ¿Qué sucedió? Yo te garantizo, y la mayoría de mis equipos del presidente, amigos que están aquí conectados y los que no están conectados también, somos el claro ejemplo de que de verdad va a suceder algo extraordinario en tu vida siempre y cuando perseveres, siempre y cuando seas enseñable, siempre y cuando estés no solamente conectado por nombre aquí en la pantalla y sin embargo estés haciendo otras cosas, porque es tan importante tener presencia cuando estamos conectados, porque probablemente ahorita te voy a decir una pequeña frase que se te va a quedar, que a lo mejor la vas a notar, pero que no va a tomar mucha fuerza. Probablemente va a tomar fuerza en un par de años cuando digas, oh, yo recuerdo que Elixia o que Jorge Valdovinos o que Rebollo o que Juan Carlos o que X presidente dijo y no le tomé mucha importancia, pero gracias a haberlo notado, 3 años después, ahora comprendo por qué me dijeron eso. Por eso es tan importante que tengas presencia en este tipo de seminarios, en este tipo de Zoom. Te voy a dar unos tips que a mí me han ayudado mucho. El proyecto, muchachos, siempre tiene que ir respaldado con tu historia. Sabes que conozco muchísima gente que tiene historias visibles y no le mete pasión a su historia. No le mete ese entusiasmo a la historia. Tienen 100 libras bajadas y cuentan su testimonio de una manera que a veces siento como que necesitan otro tecito como este para poder conectar con la gente. ¿Sabes que mi testimonio era falta de energía? Yo tenía problemas de estreñimiento, obviamente sabemos aquí display que Herbalife no cura, no es medicina, de antemano ya lo sabemos, pero si le das los gramitos de nutrientes, los nutrientes, las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita, obviamente va a responder, ¿verdad? Más satisfactorio. Entonces, mi testimonio no era visible y sin embargo yo andaba tan entusiasmada que yo iba mejor al baño, que yo no me andaba durmiendo en el vaso cuando yo trabajaba y siempre le metía pasión a mi testimonio. Así que tu proyecto siempre va a ir respaldado con una historia verídica. Aprende a contar una historia que venda, pero es muy importante que no mientas y no exageres y te voy a decir por qué. Cuando tú reclutas a la persona, ese distribuidor que está en tu línea descendente, si nunca se va del negocio, va a ser tu compañero de por vida. Va a ser tu familia dentro de Herbalife de por vida y lo vas a tener que ver probablemente en los eventos toda tu vida. Imagínate si mentiste en tu testimonio, imagínate si le mentiste o le exageraste en algo, qué mala onda que imagínate, diga, wow, me recluté con una persona que me mintió acerca de su testimonio. Si bajaste solamente 3, 4 libras, entusiásmate, dile, ¿sabes qué? Apenas estoy empezando, o no le eché ganas, pero tú y yo le vamos a echar ganas, solamente he perdido 3 libras, pero juntos vamos a perder 10, 15, 20 libras, vamos a hacer un cuerpo fit, qué sé yo, pero siempre habla con la verdad, eso te va a ayudar muchísimo. Solo serás capaz de vender tu historia cuando logres ponerlo en tu mente. ¿Tú crees que a una Elixia no la criticaron por pensar que podía ser capaz el equipo del presidente para ella? Por supuesto, muchachos, te voy a decir un secreto. Mi misma mamá, en paz descanse, que realmente era mi motor para hacer este negocio, porque ella nunca había ido a unas vacaciones y a mí me emocionaba muchísimo poderla llevar gracias a las vacaciones que nos da Herbalife, me emocionaba muchísimo poderla llevar a las vacaciones. Pero mi misma mamá, cuando regresábamos algunas veces de Hawái de las vacaciones, mi mamá me decía, mija, ¿por qué no nos vamos a México y te metes a esa línea aérea que tú decías? Porque eso de vender botecitos como que no. Y yo decía, Dios mío santo, pero si la acabo de traer de vacaciones, gracias a las vacaciones que nos promueve Herbalife,
Por supuesto que vas a ser criticado, pero ojo, no te preocupes. La gente, tu familia, tu esposo, no está dentro de estos seminarios, no está conectado en este Zoom, no ha tenido la visión todavía. Así que yo te recomiendo que no cuentes abiertamente las dificultades que tienes dentro de tu negocio, porque obviamente tu esposo, tu hijo, tu pareja, tu familia que te quiere mucho por protegerte, te va a decir, salte de ahí. Pero no es ese no es el caso. Lo que pasa es que obviamente vas a tener que superar ciertos retos para que puedas llegar a más gente. No vas a aprender a ser presidente cuando seas presidente. Definitivamente esto debes desarrollarlo desde mucho antes. ¿Cómo desarrollo aprender a ser presidente antes de ser presidente? Muy fácil, muchachos. Conéctate a todas las llamadas, haz las cosas primero tú, no le digas a la organización que haga algo que tú no has hecho. Sé un buen líder, pero siempre trabaja en ti primero. Porque muchos queremos el cheque, pero muy poquitos queremos el compromiso. Y definitivamente la cualidad de un líder es la confianza. Ojo, conviértete en especialista de retención de clientes. Hoy en día, gracias a la red social, el cliente puede escoger ir a donde él quiera. En la red social, a lo mejor el Facebook o el Instagram, se le hace más atractivo ciertos lugares para poder asistir. Entonces, es importante que tú aprendas cómo poder llegar al cliente a lo mejor dentro de tus posibilidades y ese cliente esté contento y te ayude a llegar definitivamente a su círculo de influencias. No trabajes por ser mejor, trabaja por ser efectivo. Yo sé que aquí no sucede, solamente sucede en mi organización. La gente hace clubes de nutrición muchísimas horas o hace una herramienta, Fit Club o cualquier herramienta que tú uses, la hace muchas horas y cuando yo llego a ver sus puntos de volumen, al fin del mes hacen 2,501, 2,502 y todavía todos los tienes que andar correteando para que documenten, ¿no? Entonces yo digo, wow, pero cuando yo me meto a su red social, esos lugares están llenos. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha actividad, pero muy poca productividad. Por eso te digo, yo sé que solamente pasa en mis clubes de nutrición. Es importante aprender cómo podemos hacer efectivos en poco tiempo. ¿Por qué? Porque tú quieres reclutar gente que probablemente tiene trabajos todavía de tiempo completo. Y si tú haces muchas horas con poca productividad, es muy difícil que esa persona que trabaja de tiempo completo pues logre tener credibilidad en ti porque no ve ese resultado. El cliente definitivamente es más exigente hoy en día. Tenemos que aceptar, muchachos, que el mundo de los negocios cada vez es más competitivo y definitivamente tienes que prepararte más para convertirte en una de ellas. Yo tengo muchos defectos. Déjame decirte que me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio y sin embargo me doy cuenta que hay mucha gente, compañeros que tienen grupos donde se van a correr, donde tienen planes de comida. Yo digo, wow, definitivamente tengo que ponerme al día porque el mundo es competitivo y la gente allá afuera quiere un resultado. Pero ojo, el negocio nuevo siempre le va a dar vida al negocio viejo. Ya deja de corretear tus supervisores de hace 5 años. Ya deja de pensar. Es más, mira, anótale por ahí. No llego al siguiente nivel porque dejé de trabajar. No llego al siguiente nivel porque dejé de buscar gente nueva. Sigo con el mismo círculo de clientes y el mismo círculo de distribuidores desde hace 5 años. Y lo único que hago es prender velitas a ver si por favor hoy en día Alixia convence a mi supervisora de hace 10 años que llegue al equipo del Mundo Activo. No, muchachos, eso no va a funcionar. Allá afuera hay mucha gente que anda buscando la oportunidad del negocio. Ahora, déjame decirte, no critiques a tu distribuidor que es supervisor o supervisor activo desde hace 10 años, porque él decidió ser supervisor solamente para sacar sus gastos más básicos. No puedes obligarlo a más. Tú vas a llegar al siguiente nivel cuando dejes tranquilas a gente y tú empieces a ver cuáles son tus prioridades y trabajar bajo esas metas. Así que bueno, este punto número 10 es el que más me gusta, sobre todo para esas mamis. Cuéntenme el tiempo, chicos. Sobre todo para esas mamis. Tendrás que aprender que el amor de tu vida eres tú misma. Si no aprendes, chicas, mamis solteras,
Si tú no aprendes a amarte y a respetarte, va a ser muy difícil que puedas ayudar a alguien más a construirse. Déjame decirte una cosa, tu siguiente nivel vas a lograr llegar a él cuando aprendas a construirte a nivel personal, porque allá afuera, la gente que no conoce nuestro ambiente, esas personas andan buscando algo mejor. Y si tú todavía no aprendes a amarte y a respetarte a ti misma y andas distraída con un montón de cosas y no estás enfocada en trabajar bajo metas diarias, bajo metas semanales, bajo metas quincenales, bajo metas mensuales, si tú dices, pues, ay, lo que Dios diga, lo que el destino diga, eso no es aprender a trabajar bajo metas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te distraes muy fácil porque no sabes cuánto tienes que vender diario, cuántas charlas caseras tienes que hacer diario, cuánto volumen tienes que meter diario. Como no sabes eso, pues es muy fácil distraerte en otras cosas allá afuera. Entonces, ¿qué sucede? Que va a haber muchas oportunidades, sobre todo mujeres, hombres que andan buscando una oportunidad, pero si tú no estás lista para recibir ese diamante que todavía está carboncito allá afuera, no se va a reclutar contigo. Es importante que aprendas a manejar esa red social, porque tu red social es tu currículum. Cuando yo quiero saber algo de alguien, me meto a su red social y veo qué tipo de persona es, si es confiable para yo poderme reclutar con ella y confiarle mis 1000 puntos primeros, mis 2000 puntos, mis 500 puntos. Pero si la chica sale en su red social muy distraída en otras cosas, yo lo voy a dudar y probablemente escoja a alguien más para poder empezar un negocio serio. Así que muchachas, empújate, muchachos, exígete. No seas de las personas que quieres, pero no estás dispuesto a hacerlo. Así que ahí te va. Sí, también. Yo todo lo que te estoy diciendo es porque a mí me pasó, ¿eh? Así que, ¿qué sucede? Llegamos al equipo del presidente. Primero llegó la membresía de Jorge, luego llegué yo. Esa historia es larga, acuérdate que mi esposo, a base de sus adicciones, nosotros nos separamos muchísimas veces, así que bueno, por eso nadie renunciaba a su membresía hoy en día. Y mira que ese punto me faltó comentarte y lo voy a hacer bien rápido. Yo sé que tenemos el tiempo encima, pero yo como tú y tú como yo tenemos muchas dificultades en nuestra carrera Herbalife, es verdad. Pero fíjate que para mí siempre había sido muy importante, déjame regresarme aquí, siempre había sido muy importante calificar al VIP, porque mi esposo venía de una familia muy machista, donde papi era muy abusador con la mamá. ¿Por qué? Porque así estaban acostumbrados. Así que para mi esposo el ser hombre o el ser macho era algo muy diferente a lo que dentro de Herbalife lo conocemos, ¿verdad? Entonces, cuando él decía, o Herbalife, o yo, que probablemente te pasa a ti si eres nuevecita y estás en casa, yo le decía, amor mío, porque te escojo a ti es porque no puedo dejar Herbalife. Y precisamente porque te escojo a ti es que yo tengo que hacer 10,000 puntos de volumen. ¿Por qué? Porque 10,000 puntos de volumen aseguraba mi VIP. Esas reuniones, esas fiestas con equipos del presidente, yo siendo supervisora activa o Mundo, o probablemente ya estaba todavía en Get, y yo seguía haciendo 10,000 puntos de volumen, porque para mí era muy importante calificar. Si yo calificaba, ¿a quién me llevaba? Obviamente a mi esposo. Y yo le decía, Jorge, yo te voy a mostrar lo que es un verdadero macho de Herbalife. Y él decía, ¿cómo? ¿Cómo un macho de Herbalife? Claro, los que tú conoces son los que trabajan poquitas horas, gastan en alcohol y en otras cosas más de lo que ganan en su trabajo. Sin embargo, aquí es totalmente diferente. Gracias al ambiente de esas fiestas espectaculares, cuando te ganas tu VIP, mi esposo podía platicar con gente que ya tenía un resultado, con esos hombres extraordinarios que trabajaban bien enfocado con metas diarias para sacar a su familia, a sus niños de esas zonas a lo mejor difíciles de vivir, y las llevaban a unas zonas mucho más bonitas, mucho más tranquilas. Sacaban a lo mejor a la esposa de trabajar trabajos difíciles para dedicar 100% a hacer Herbalife. A lo mejor en la zona donde vivían, pues los niños no podían estar paseando al perro a las 10 de la noche y trabajaban muy duro bajo metas para llevarlas a esas zonas en donde los niños pueden caminar tranquilamente a las 10 de la noche paseando al perro.
Entonces yo le decía a mi esposo, esos son los verdaderos hombres. Yo necesito que convivas con ellos y de verdad, muchachos, que entre más dificultades tengas, haz más puntos de volumen, porque más puntos de volumen quiere decir más resultados, quiere decir clientes nuevos, quiere decir llegar a más gente, quiere decir asegurar vacaciones y VIPs y recompensas para que esa persona que te está poniendo trabas en casa se dé cuenta que hay verdaderos resultados. Así que eso me funcionó muchísimo y gracias a eso, tiempo después mi esposo pues se incluyó bien en el negocio, ¿verdad? Y hoy en día pues lo hacemos en pareja. Pero las cosas no han sido tan fáciles. Cuando llegamos al equipo del presidente, pues nos aflojonamos un poquito. ¿Y qué sucedió? Que en enero del 2020 nosotros hacíamos 2,828 puntos. No nos queríamos pasar, no nos queríamos hacer mucho esfuerzo. También hacíamos el mínimo como a lo mejor tú. Febrero del 2020, del año pasado, antes de que sucediera todo lo que sabemos que sucedió o que está sucediendo todavía, febrero del 2020, 2,844 puntos. También nos pasó, también se vale, nos tomamos nuestro descansito, trabajábamos lo mismo, disfrutábamos el equipo del presidente, pero ¿qué sucede? Que viene lo que sabemos que vino, las dificultades que tuvimos que hacer muchos cambios, la mayoría de nosotros, que mucha gente se quedó sin trabajo, que muchos tuvimos que cerrar el club de nutrición y desde hace 15 años yo hago club de nutrición, yo no sé hacer otra o no sabía hacer otra herramienta, así que viene toda esta situación donde no podemos operar los clubes de nutrición y ¿qué crees? Entro en pánico, pero como buena líder yo dije, no puedo entrar en pánico total en mi negocio, puedo entrar en pánico en mi privacidad de mi casa, pero tengo que poner la cara por mi organización. Así que, ¿qué sucedió? Usamos la herramienta que Herbalife nos había puesto hacía mucho tiempo, pero que a veces no usamos porque vivimos en nuestro confort, en nuestro club, el consumo y paramos de contar. ¿Qué sucede? Que dije, ¿qué vamos a hacer? Pues usar las membresías de cliente preferente. Necesitamos hablarle a todo nuestro club de nutrición de esas membresías de cliente preferente. Necesitamos hacerles sus seguimientos, hacer retos de pérdida de peso, hablar de la salud. Necesitamos ponernos a trabajar dentro de nuestro teléfono. Necesitamos hacer muchas cosas. Así que, ¿qué sucede? Que sin pensarlo, chicos, en marzo, cuando viene toda esa situación, nuestras membresías se están cerrando y ojo, somos 2 membresías. Nuestras membresías se están cerrando con más de 20,000 puntos de volumen. ¿Cómo? Pues usando las membresías de cliente preferente, usando las membresías que Herbalife nos pone, las herramientas que Herbalife nos ponen y a veces por no educarnos no sabemos usarlas. Así que bueno, marzo del 2020 hacemos los 20,000 puntos de volumen. ¿Qué sucede? Déjame te digo lo que quiero que te enfoques en la foto de arriba. Al hacer nosotros 20,000 puntos de volumen, obviamente con papelito, le decimos a la organización, si es posible, habla con esos clientes que tienes en el club de nutrición, vamos a incrementar nuevas herramientas desde los teléfonos y pues hacer esos retos de pérdida de peso, hacer esos WhatsApp, esos Zoom para poder hablar de nuestros productos. ¿Y qué sucede? Que nuestra organización empieza a hacer lo mismo. En abril ellos están cerrando con 11,000, 15,000, 9,000, los que a veces solamente hacían 2,500. Así que abril, mayo, seguimos cerrando, déjame lo hago más grandecito, con 23,640. Si te das cuenta, punto personal, 8,000 de esas membresías, de meter nuevos distribuidores, 15,480 en mayo. No olvides la foto que estás viendo arriba, ¿eh? En junio se hace nuestro segundo corte del 15K porque nuestra gente empieza a hacer lo mismo. Obviamente bajamos un poquito la guardia porque nos enfocamos en el equipo, pero quiero que veas esta foto. En julio, la mayor cantidad de nuestras primeras líneas empiezan a hacer volúmenes extraordinarios. Arriba de 10, 12,000, 13,000 sin clubes de nutrición. Así que bueno, oficialmente en agosto estamos como 15K y eso es súper espectacular. ¿Qué sucede? Y ya me voy a ir más rapidito porque sé que me está comiendo el tiempo.
Tú desde ahorita tienes que estar como buen líder, saber nuestro calendario de Herbalife, ver cuál es el siguiente evento, estar anotando, mandándole mensaje a tu equipo, diciéndole cuál es el siguiente evento, trabajando bajo sus metas, pero sobre todo trabajando bajo tus metas. ¿Cuáles son tus puntos de volumen? ¿Tú quieres tener esa organización que estamos teniendo Jorge y yo? 2,500 ya es una opción. 5,000 ya no es una opción. 5,000 es para el nuevo. 10,000 puntos de volumen es la opción hoy en día, porque eso quiere decir que tienes un negocio sólido y serio. Y por consecuencia, al saber hacer 10,000 puntos de volumen o más, enseñas a hacer 10,000 puntos de volumen o más. Así que, ¿qué sucede? Yo haciendo clubes de nutrición, mi gente haciendo clubes de nutrición, 3 horas desde sus pequeñas salas, porque empezamos a hacer la combinación de las dos herramientas cuando pudimos abrir con todas las precauciones del mundo, obviamente. Entonces empecé a hacer la gente que hacía 2,500 puntos, 3,000, empieza a hacer 5, 10, 15,000 puntos de volumen con mucha productividad, poca actividad en 3, 4 horas máximo dentro de las salas de sus casas. Pero obviamente viene equipo que quiere hacer un Fit Club y yo no sé hacer eso. Así que, ¿qué sucede, muchachos? Tengo que aprender, me conecto con buenos compañeros, grandes amigos del equipo del presidente, que hoy en día estoy con ellos, trabajando muy cerca y le digo, enséñame a hacer ciertas herramientas que no sé, hay que aprender, no importa en qué nivel estés, tú siempre tienes que estar en constante aprendizaje. Empiezan a abrirse los clubes, los Fit Club. Acuérdate que yo y el ejercicio y yo estamos un poquito peleados, ya estamos reconciliándolos un poquito, se siguen abriendo más Fit Club de gente joven y definitivamente comienza la gente a volverse totalmente volúmenes extraordinarios, totalmente independientes. Así que, ¿qué sucede, muchachos? No solamente es trabajo duro. Mucha gente que me sigue en la red social me ve que me paro muy temprano, hago el club, trabajo la red social, trabajo mis clubes, mis sub, pero no todo es eso. Estamos lanzando, bueno, la compañía está lanzando las vacaciones. Tú no sabes qué espectaculares vacaciones tenemos si te enfocas. Deja de enfocarte en distracciones allá afuera y enfócate en trabajar en tus metas reales. ¿Qué sucede? La satisfacción más grande del mundo es cuando tú ves a tus hijos, a tu pareja, a tus papás, a tu equipo estar yéndose a esas vacaciones. Hoy en día yo estoy sumamente orgullosa de ese esposo que yo tengo, que cuando yo lo conocí tenía esos problemas de adicción, teníamos muchísimas situaciones difíciles, pero ¿sabes qué? Nunca bajé la guardia. Yo sabía que si yo seguía conectándome, mi vida iba a ser extraordinaria gracias al excelente plan de mercadeo que tenemos, gracias al ambiente extraordinario que tenemos, gracias a los grandes líderes que van abriendo camino para ti. Definitivamente estoy sumamente orgullosa de mi esposo, de mi familia, de mí, y no fue fácil. Después de tantas adicciones y tantos problemas, ve qué cosa tan guapa está a un lado mío. Definitivamente no se nota que él tenía esa vida pasada. Y déjame decirte una cosa, problemas siempre van a haber, chicos. Nosotros no hemos podido tener hijos, así que después de cada inseminación artificial perdida, yo llego con la mejor actitud a mi club de nutrición. No porque no me duela, los problemas se quedan en casa. Mi gente, mi club de nutrición, mi equipo, no tiene por qué formar parte de esa vida personal. Así que yo siempre ando con la mejor actitud cuando se trata de mi negocio. Mi madre muere hace 3 años ya y me sentí fatal porque ella era uno de mis motores. No me pudo ver en el equipo del presidente. Es algo que me va a doler toda la vida. Yo hasta la fecha digo, no me apuré lo suficiente. Mi meta era que ella me viera cuando estuvieran poniéndome mi pin del equipo del presidente. No lo logré. Bueno, ella se fue cuando yo estaba en el equipo del millonario solamente. Ni siquiera éramos millonarios 7,500. Y déjame decirte que tuve un dolor muy fuerte, claro que sí, pero al otro día yo estaba con la mejor actitud en mi club de nutrición. ¿Por qué? Porque es importante que te construyas tú primero. Si tú entras en depresión, si tú te metes a tu burbuja de un montón de problemas, ¿cómo vas a construirte para poder construir? Mi amigo Jorge Valdominos, cuando me invitó a este Zoom ahorita,
Yo creo que él a lo mejor conoció un poquito de mi historia y por algo me invitó, porque si yo hubiera tenido una historia donde a lo mejor tuve muchísimas situaciones difíciles, pero no las superé, cuando yo todo el tiempo estaba cabizbaja y yo te cuento que mi esposo tuvo problemas y lloro y te digo que para mí es muy difícil y que no logro superar ciertas dificultades, pues probablemente no era una historia que a lo mejor hubiera querido compartir con ustedes, que son muy importantes ustedes para todos nosotros. Sin embargo, la situación difícil que estés viviendo ahorita es parte de convertirte en una guerrera. Es parte de convertirte en un guerrero, es parte de convertirte en una persona que vas a poderte construir para poder construir. No va a tener éxito el que evita las situaciones difíciles, va a tener éxito el que enfrenta esas situaciones difíciles, el que sabe hacer acuerdos, el que anda siempre con la mejor actitud y sobre todo el que está pendiente de sus actividades personales, de sus metas personales, de su crecimiento personal. Cuando te enfocas más en ti y te construyes, créeme lo que vas a fluir tu siguiente nivel. Así que muchachos, esto puede suceder para ti. De vivir en un estudio donde el balcón, cuando yo salía al balcón, solamente veía los botes del reciclaje de mi vecina, que yo la aprecio mucho porque hasta la fecha sigue siendo clienta mía. Definitivamente esto no es típico, pero es real. Cuando yo abría ese departamento, ese balcón, te lo prometo que yo soñaba con que mi vista fuera diferente. Yo decía, Dios mío santo, esto es momentáneo. Yo sé que gracias al testimonio que comparten muchísimos líderes que están dentro de nuestra compañía, yo sé que también es posible para mí. Ese carrito que tú ves abajo, yo llegaba con la mejor actitud para entregar mis productos y lo peor del caso es que me dejaba casi siempre cuando yo iba y entregaba un producto o hablaba de la oportunidad del negocio, cuando me subía a mi carro, no prendía. Dios mío, me daba pena, claro que sí, pero yo decía, espérense, en 5 años, en 10 años mi situación va a ser diferente. Y solamente teníamos un carro, así que a veces Jorge se tenía que transportar en la bicicleta cuando pues nuestro itinerario era bastante apretado y teníamos que dividirnos. Así que a veces él se iba en bus, a veces yo me iba en bus, a veces alguien tenía que usar el carro o a veces inclusive la bicicleta. Así que hoy en día me da muchísimo orgullo tener una casa hermosa, de verdad que me gusta mucho. Vuelvo a repetirlo, display no es típico, pero puede ser real, es verídico si tú te enfocas en tus metas diarias, en construirte. Hoy en día ya no tenemos que usar el bus, ya no tenemos que usar la bicicleta a menos que sea por hobby. Hoy en día nos podemos transportar cada uno en su carro e inclusive tenemos uno extra por si algo le sucede a otro. Y sí es posible. Así que, chicos, yo te puedo decir que hoy en día mi corazón a veces está triste. Claro que sí. Yo no he podido tener hijos, llevamos muchas inseminaciones, noticias tristes, ¿verdad? A veces, por eso tenemos muchos perritos hoy en día para darles mucho amor. Y definitivamente son situaciones difíciles, sí. Pero yo te voy a decir una cosa, anótale por ahí. Cada reto que ahorita estés viviendo, dítelo a ti. María, Juan, Petra, José, cada reto que estoy viviendo ahorita, en este momento, es un pedacito de carbón que si yo logro superarlo, si yo logro enfrentarlo, lo estoy puliendo porque estoy construyendo mi pin del equipo del presidente. ¿Has visto ese pin del equipo del presidente que muestra muchos de nuestros compañeros cuando pasábamos en esos STS presenciales o fin de semana de liderazgo, que ven esos pines hermosísimos llenos de diamantes? Cada diamante es un problema o una dificultad que tuvo ese presidente y que supo superarlo, que supo enfrentarlo, que supo superar esa dificultad, pues se pulió y se construyó. Y después vamos con otro y se pulió y se puso en su pin. Y cuando ese pin se llenó de muchos diamantitos construidos a base de esfuerzo y enfoque, es cuando a ti en la siguiente extravaganza te van a estar poniendo tu pin del equipo del presidente. Así que muchachos, de mi parte yo creo es todo. Déjenme quito esto. De mi parte es todo. Para mí es una gran
honor que estuve yo aquí compartiendo mi historia. Por favor, nunca te vayas de Herbalife, nunca pienses que este proyecto no es para ti. Este proyecto, de verdad, créeme, lo que te va a llevar a vivir hasta los sueños que probablemente hasta miedo te da soñar. Créeme lo que es posible, pero solo y exclusivamente va a ser posible con enfoque. Nunca te vayas, nunca te vayas de este negocio, que vienen cosas extraordinarias para ti y sobre todo para los que más quieres, que son esas pequeñitos, esos papis, esos hijos que tienes en casa, van a vivir cosas extraordinarias. Muchísimas gracias, muchas gracias.